Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una película que se acaba de estrenar recientemente en Amazon Prime. Y no es de Netflix como está acostumbrada la gente que ve mis videos. No, en esta ocasión es de Amazon Prime. Y además es una película basada en hechos reales y una película de origen chileno. Por lo cual me apetecía ver qué tal estaba esta nueva entrega del cine nacional. Y estamos hablando de la película Pacto de Fuga. Y en este capítulo te cuento qué tal me pareció esta película, si creo que vale o no vale la pena de ver. Pero antes de continuar, como siempre, recordarte que te suscribas al canal, actives la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo video y dejes un like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te ayudó a tomar la decisión de ver o no ver realmente esta película de Pacto de Fuga. Dejando pasar el momento spam, continuemos con la review de esta película. Como señalaba, es una película nacional que está basada en hechos reales y prácticamente lo que nos va a contar es cómo se desarrolla la mayor fuga de reos de una prisión en este país, que es Chile. Y de hecho esta fuga ocurrió en el año 1990 y es conocida como la Operación Éxito, ¿ya? Puesto que en la penitenciaría pública de Santiago en dicho año se albergaba una gran cantidad de presos políticos, producto de la dictadura de Augusto Pinochet, que se llevaba hasta un poco tiempo antes de que se realizara esta fuga masiva. Y en esta película básicamente nos va a contar cómo estos reos logran de una u otra manera generar una fuga y a través de básicamente un túnel que cavan por debajo de la prisión y que se realiza de hecho de manera bastante arcaica y en un plazo de tiempo relativamente largo. No es una película que básicamente dure un mes, sino que vamos a verla a lo largo de varios meses e incluso años en donde se lleva a cabo este plan de escape. Película protagonizada principalmente por Benjamín Vicuña en el papel de León Vargas, que es esta suerte de el ingeniero o la mente pensante de cómo realmente desarrollar este plan de fuga. Por Roberto Farías en el papel de Rafael Jiménez, que es un poco el líder del grupo, por así decirlo. Y otro personaje, otro actor que es importante dentro de la película es Víctor Montero, que es Germán Sánchez, que es también un poco este personaje de apoyo a esta dupla del ingeniero y el líder, por así decirlo, de este grupo de reos que finalmente terminan fugándose. Puntos positivos de la película: básicamente tiene un muy buen ritmo para durar un poco más de 2 horas. En realidad en ningún momento te termina aburriendo y te va contando de manera súper bien clara, o sea, súper clara o súper explícita cómo van desarrollando el plan, cómo van haciendo este túnel y al final de cuentas también cómo van a ir resolviendo los distintos problemas que se van a encontrar. Dónde guardar la tierra, dónde o cómo alimentar con oxígeno el túnel una vez que ya se hace bastante extenso, cómo iluminarlo, cómo pasar desapercibido, etc. Todos esos problemas que se pueden encontrar al intentar cavar un túnel de varios metros de extensión, básicamente con cucharas, con punzones y con poco más que tengan a mano dentro de la penitenciaría. Es una película que al menos desde ese aspecto es bastante entretenida y está bastante bien hecha. Puntos que quizás no me gustaron tanto de la película es que básicamente, salvo por este personaje como se llama principal de Benjamín Vicuña o de Roberto Farías, en realidad el resto de los personajes no se sienten o no están tan desarrollados o incluso son bastante olvidables, siendo que hay un gran número de participantes de este plan, con cada uno con una que otra característica particular o con algunos incluso tienen una pequeña historia de background o que te cuenta un poco de su pasado, pero en realidad son bastante olvidables el resto de los personajes y siento que desde ese punto de vista no está bien desarrollado básicamente el resto de los personajes. Quizá una alternativa hubiese sido tener menos protagónicos, o sea, menos de estos personajes secundarios que tienen cierta relevancia,
y centrarse más en un grupo más reducido y que el resto realmente fuese secundario, incluso terciario, que en realidad no nos importase mucho más que su trabajo en cómo desarrollar el plan. Pero pese a eso, la película tiene, como señalo, se mantiene bien, tiene un buen ritmo y es bastante entretenida de ver. Tampoco cae en tantos clichés que es muy típico del cine nacional, pero sí evidentemente va a tener una característica principal que es una ideología política muy marcada, básicamente porque, bueno, todos los personajes que vamos a ver dentro de la película, al menos de los reclusos, pertenecen a la oposición de la dictadura de Augusto Pinochet, y por otro lado casi todos, diría de hecho todos los gendarmes o personal de la prisión están entre comillas a favor o están con el régimen militar. Por lo tanto se genera esta distinción muy marcada entre los trabajadores de la prisión y los reos en cuanto a su ideología política. Pero que un poco se entiende también por el contexto en el que está desarrollado y también porque casualmente incluso todos los reos que forman parte de esta fuga en realidad son presos políticos. Por lo tanto, desde ese punto de vista se entiende, aun cuando quizá echen falta un poco más de no de separación ideológica, sino que quizás en el personal de la prisión, por ejemplo, también hubiese un simpatizante de estos reos, pero eso al menos lo eché un poco en falta. Y otro punto que quizás no me gustó tanto es que sí cae en los clichés en cuanto a los antagonistas propios o internos del grupo. Los giros que va a tener casi hacia el final de la película son bastante predecibles, y el resultado final, si bien ya sabemos que la fuga tiene un éxito, en realidad lo importante de la película es contarte cómo lo lograron, más que el final en sí mismo, que es este éxito de la fuga. Y un poco la ficción que le van a agregar, o que se siente incluso como ficción que le fueron agregando a la historia para hacerla más entretenida y más disfrutable de ver, a veces no queda bien encajada dentro de la historia o del contexto, de la atmósfera que te están dando. Pero en sí, como ya señalado, es una buena película y creo que vale la pena de ver, incluso para enterarte de este hecho histórico que yo al menos lo desconocía. No sabía que había habido este tipo de fuga masiva y cómo la habían desarrollado. Yo creo que el punto de ver cómo lograron fugarse es lo más enriquecedor de la película. Y ya para ir cerrando en esta ocasión en el gatómetro, le daremos a Pacto de Fuga 3 gatitos de 5. ¿Es una película entretenida? Sí, me entretuvo bastante, me gustó también. No es una obra maestra, no lo considero así, pero al menos cumple con esto de mantenerte entretenido un par de minutos, al menos la duración que tiene esta cinta. Ya para ir cerrando, como siempre, recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado de allá te dejo la cara del gato balto para que hagas clic y te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.